Siempre quise a mi hermano y las cosas que hice para tenerlo son absurdas, pero no me arrepiento. Cuando nací, mi madre ya tenía a mi hermano, mis padres estaban casados y él ya tenía unos 5 años. Desde muy pequeña siempre fui muy apegada a él y todos pensaban que eso era algo tierno. Él también estaba súper apegado a mí. A medida que fui creciendo con el pasar de los años, alrededor de mis 13 años, comencé a darme cuenta de que lo miraba de una manera diferente. Siempre tuve unos celos inmensos hacia él, pero la gente pensaba que solo eran celos de hermana. Todos decían que era solo eso, pero me molestaba. Cuando lo decían me enojaba cada vez que mencionaba a otras chicas y yo lo escuchaba, simplemente no lo aceptaba. Cuando cumplí 15 años tuve la certeza de que miraba a mi hermano de otra forma. Él tenía 20 años en ese momento y fue cuando trajo a su primera novia a casa. En cuanto ella entró, simplemente me lancé contra ella. No sé explicar por qué, pero todos estaban esperando porque él había avisado que iba a traer a alguien para que la conociera. Le agarré el cabello y no acepté la situación. Mis padres habían preparado una cena para recibir a su novia y yo pasé todo el día planeando cómo acabar con eso. Ella llegó, me le lancé encima, comencé a golpearla y ella trataba de defenderse sin entender lo que estaba pasando. Mi hermano intentó sujetarme, toda mi familia intentó detenerme hasta que ella se fue. Dije que cualquier novia que él trajera a casa recibiría la misma reacción. Hice un escándalo y nadie entendía nada, todos decían que no podía ser tan celosa. Las personas interpretaban mis celos como apego de hermana y yo usaba eso como excusa, diciendo que él era solo mío y que no aceptaría verlo con nadie. Mi hermano decía, tiene 15 años cuando tenga edad para tener novio. El día que ataque a su novia, él se molestó mucho, pero siempre me consentía porque sabía cuánto yo estaba apegada a él. Aproveché esa situación, mi hermano nunca más trajo a nadie a casa y yo comencé a pensar que necesitaba hacer que me viera de otra manera, no solo como la hermana, sino como una novia. Comencé a usar ropa más provocativa y a maquillarme de forma más intensa, creyendo que él podría interesarse en mí. Sin embargo, él siempre decía que no debía usar ese tipo de ropa o maquillaje tan cargado. Era cuidadoso conmigo como un hermano mayor, pero yo interpretaba eso de otra manera, pensando que él tenía celos y también me quería. Pensaba que no tomaba una actitud debido a nuestra relación de hermanos. Entonces a los 15 años empecé a ir a su cuarto por la noche diciendo que tenía miedo y quería dormir con él. Él me dejaba, aunque pensaba que ya era mayorcita para tener miedo. Me hacía la inocente y él acaba aceptando. En medio de la noche me quitaba la ropa y cuando despertaba estaba cubierta porque probablemente él me tapaba al ver que yo estaba sin ropa. Esto se volvió una costumbre y él empezó a notarlo. Un día me dijo que ya no podía ir a su cuarto porque ya era una jovencita. Y no debía quitarme la ropa mientras dormía, creyendo que era una manía mía. En realidad hacía eso para llamar su atención. Me prohibió entrar a su cuarto, pero mandé hacer una copia de la llave y por las noches abría la puerta para entrar. Él siempre me mandaba de regreso a mi cuarto, llegué a ir desnuda, llorando diciendo que quería un abrazo y él siempre me mandaba de vuelta entendiendo mi intención. Él siempre preguntaba cómo lograba entrar, si cerraba la puerta y yo le decía que estaba abierta, pero en realidad tenía la llave. Un día decidí tomar una medida en relación con la timidez de mi hermano, fui a una farmacia con algunas amigas buscando un medicamento para que él se durmiera y compré uno que corte a la mitad para que solo tomara un poco y se durmiera realmente. Durante la cena lo puse en su vaso sin que él se diera cuenta. Él estaba algo extraño alejándose de mí y mis padres ni notaron lo que estaba pasando. Después de que se fue a dormir alrededor de la 1 de la madrugada, me levanté sabiendo que ya estaría dormido y fui a su cuarto. Siempre quise a mi hermano y las cosas que hice para tenerlo son absurdas. Segunda parte, llevé la situación al extremo. Ese día fui solo con una bata encima. Entré en su cuarto, cerré la puerta y noté que cuando abrí la puerta él ya no se despertaba de inmediato, lo que significaba que estaba profundamente dormido. Entré en el cuarto y me quité la bata. Él seguía durmiendo profundamente y yo me acosté junto a él. Al día siguiente, cuando él despertó, se sorprendió al verme allí. Fingí estar ofendida y le dije ¿qué pasa? ¿Está todo bien? Él preguntó por qué estaba allí y qué había sucedido. Le dije, ¿no te acuerdas de anoche? Y él respondió que no preguntando qué había sucedido. Entonces inventé que habíamos pasado la noche juntos diciendo que él había aceptado, aunque ambos sabíamos que estaba mal, pero que había ocurrido. Le pregunté cómo era posible que no recordara nada y fingí estar ofendida diciendo que no podía dejar toda la responsabilidad en mí, que no era solo culpa mía, que él sabía bien lo que había hecho. Él entró en estado de shock y desesperación. Sin saber qué decir, comenzó a decir, Dios mío, no puedo creer lo que está pasando. Yo entonces le respondí que no podía dejar toda la responsabilidad sobre mí y me fui a mi cuarto. En su estado de desesperación hizo algo que nunca pensé que haría, se vistió y fue a tocar a la puerta de mis padres llorando. Mis padres salieron sin entender nada y él comenzó a explicar que había despertado y me había encontrado en su cama, que yo había dicho que pasamos la noche juntos, pero que no recordaba nada y empezó a llorar sin creer lo que estaba pasando. Mis padres se quedaron en shock, todos quedaron en shock. Mi papá fue hacia él y entonces comenzó esa gran confusión. Él, llorando, decía que no quería, que no sabía lo que había hecho, que ni siquiera se acordaba y no sabía lo que estaba diciendo, que no había bebido. Mi madre vino corriendo y se volvió una confusión más grande. Mi papá decía que él se iba a ir de la casa y él decía que no sabía que iba a hacer toda esa fusión, que me asusté y vi las consecuencias de lo que había inventado. Entonces comencé a llorar y mi madre dijo, no, calma, tú solo eres una niña, es tu hermano el que está equivocado. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? ¿Qué te hizo? Entonces empecé a llorar más fuerte y confesé que era mentir, que lo había inventado todo.
En ese momento todos se quedaron mirándome y yo expliqué que estaba enamorada de él desde que tengo uso de razón, que siempre lo quise y que como él no me hacía caso. Yo hice eso para que él entendiera que habíamos estado juntos, porque en mi mente él iba a querer estar conmigo después de eso, porque pensé, ya estuve con él, así que ahora seguirá estando conmigo. Eso es lo que pensé que sucedería. La confusión se calmó, mi padre comenzó a hablar con mi hermano, se fueron a un lugar para poder conversar. Mi madre intentó hablar conmigo diciendo que él era mi hermano y que no podía hacer eso, pero yo insistía en que me gustaba, que quería estar con él, que era el hombre de mi vida, que lo amaba y que iba a ser mi hombre. Comencé a explicarle a mi madre lo que sentía, mi hermano se fue a trabajar y después de eso nunca más me habló. Entraba a la casa en silencio y se iba en silencio. Intenté acercarme a él varias veces, pero él siempre me rechazaba. 2 meses después de lo ocurrido, mi hermano se fue de casa y se mudó con su novia porque no soportaba la. Mis padres me llevaron al psicólogo, intentaron de todo, intentaron hablar conmigo y hacerme entender, pero al final la mejor decisión fue que mi hermano se fuera de casa. Actualmente todavía vivo con mis padres, estoy terminando la universidad y mi hermano está casado con su novia, tuvieron un hijo después de años hablamos sobre lo ocurrido, le dije que yo era un adolescente y que no sabía lo que estaba haciendo y él me perdonó. Yo lo perdoné y nuestra relación volvió a la normalidad, pero la verdad es que todo siempre fue una gran mentira. Siempre fui consciente de lo que hice, siempre lo que hice en mi vida. Siempre he tenido ese deseo por él y continuo teniendo. Él siempre ha sido y siempre será el amor de mi vida, pero no podemos estar juntos. Por desgracia, nacimos como hermanos, hice todo eso para no perderlo, nos llevamos muy bien, tenemos ese cariño que él cree que es de hermano, pero yo sé que no lo es, pero finjo porque es lo único que puedo tener de él, finjo porque no puedo hacer nada, así que lo único que pude hacer fue decir que era una adolescente desequilibrada y que no sabía lo que hacía, que fue cosa de adolescentes y él me perdonó. Hoy vivo fingiendo que no siento nada por él, aunque siempre lo he sentido.